Hola, estimados hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero que estén bendecidos este día. Mi nombre es Antonio Rodríguez y el de mi amada esposa es Nereida González. Somos los pastores Rodríguez González. Y miren, estamos aquí en su programa, eh, pues ya que llevamos con 3 programas con esto, que se titula Soluciones bíblicas para tus problemas. Ok, y verdaderamente que Dios puede tener la solución bíblica para tus problemas, así que no te pierdas ninguna edición de este programa que por lo regular lo vamos a estar llevando a cabo pues cada semana, cada semana. El tema que vamos a mirar hoy en este día se titula Venciendo tus temores. Venciendo tus temores. Ya ven que los temores pues hacen presa de uno y nos cohíben, pues hasta cierto punto nos frenan para hacer muchas cosas. Antes de empezar eh, con el programa, meternos de lleno en este tema, pues vamos a orar, amén. Vamos a orar, vamos a poner este programa en las manos de Dios, vamos a poner este tema en las manos de Dios para que el Señor obre y fluya en tu vida y toque tu vida, amén. Toque tu vida y haya un cambio fenomenal en tu vida, un cambio radical en todas las áreas de tu vida. Así que vamos a orar. Señor, en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos permites estar aquí en este programa, Dios mío. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú quites toda perturbación de parte del enemigo, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú trates con esa persona que está atemorizada, que tú trates con esa persona, Señor, que ha sido bloqueada por el temor, que ha perdido la visión, que ha perdido hasta las ganas de vivir, Señor, a causa del temor. Así que en esta hora, Padre, declaro las cadenas rotas en el nombre de Jesús y que tú vas a traer libertad en esta hora a través de esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Pues vamos a leer una cita bíblica. ¿Podrías leerla, Nereida, por favor? Amén. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ajá, esa cita ahí la podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Amén. Miren, la Biblia menciona 2 tipos específicos de temor, ¿no? El primer tipo de temor, pues es el temor a Dios. Que es un temor, no es un temor destructivo, que más bien que todo es un temor reverente, ¿no? Es un temor reverente, es un temor que a uno le ayuda. Es un temor que a uno le ayuda para hacer la voluntad de Dios. Y es que este tipo de temor podemos clasificarlo así como un respeto para con Dios, amén. Como un respeto para con Dios, todo lo contrario pues al temor fóbico que muchas veces viene a nosotros cuando la preocupación es excesiva. Ok, ¿tú qué piensas de esto, Nereida? Pues el temor a Dios es lo primero, ¿verdad? Es lo más grande que podemos tener. El otro tipo de temor, aparte del temor de Dios, es el temor que viene o que existe a causa del pecado. Recordemos que el temor se originó en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, cuando desobedecieron delante de Dios, ¿verdad? Cuando hicieron aquello que a Dios no le agradó. ¿Qué fue lo que pasó? Que el temor se apoderó de ellos. Dice la palabra, oí tu voz, dijo Adán, y tuve miedo y me escondí. Entonces, es el primer sentimiento que expresa el hombre después del pecado, después de la caída, y tiene su origen, ¿verdad? Pues en el huerto de Edén. Entonces el miedo es una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro real o imaginario. A veces podemos tener miedo de cosas que realmente existen, que estamos mirando, que están ahí. Pero hay veces que podemos tener miedo de cosas que realmente no existen, que son solamente imaginarias, que pensamos que quizá puedan pasar, y pues el miedo se apodera de nosotros. El temor es una emoción, una reacción emocional a un peligro que se percibe que es inminente. Entonces, qué tremendo es cuando la persona se atemoriza, cuando la persona cae en pánico, ¿verdad? Y que ese pánico lo paraliza y no puede así realizar la obra de Dios. Sí, estuve leyendo en una ocasión que solamente el 5%, o si acaso un poquito más, de nuestros temores se llevan a cabo, o sea, se cumplen.
Pero muchas veces nosotros pues nos llenamos de temor y acondicionamos a veces nuestra mente Así es. y no sé cómo está eso, pero a veces hasta las circunstancias acomodamos a causa de nuestros temores pues para que no nos vaya bien. Eh, Ahora también podemos ver que el miedo, pero no un miedo fóbico, no un miedo normal, puede ser hasta cierto punto un mecanismo de defensa, o sea, algo que nos puede salvar la vida. Por ejemplo, yo no me voy a cruzar por la calle, no me voy a cruzar por el freeway cuando estoy viendo que en esa autopista pues corren carros, van viajando carros a velocidades 75, 80, 85, inclusive algunos más osados hasta 90 millas. Y son en algunos lugares, en algunas partes como de 6 carriles. Imagínense que yo trate de cruzar eh, por alguna parte donde no sea conveniente, pues es obvio que voy a morir atropellado. Entonces, el temor a ser atropellado, pues a mí me evita atravesar una avenida donde está fluida por el tráfico. Eh, También, pues, nos ayuda en de muchas maneras el temor, amén. El temor, cuando cuando no es fóbico, nos ayuda. Por ejemplo, si uno tiene temor hasta cierto punto, alguna enfermedad, algún mal que uno sienta, pues es obvio que uno eso lo va a hacer, pues ir con el médico. Lo va a Así hacer es. a uno ir con el médico. Entonces, cuando el miedo no es malo, actúa a nuestro favor. Y lo más importante, que nos hace disfrutar de la presencia del Señor. Lamentablemente, hermanos, ahorita hay un gran número de personas que están en las iglesias, que van a los servicios semana tras semana, que alaban a Dios, glorifican al Señor, danzan, gritan, expresan sus emociones y qué bonito eso, ¿verdad? Qué bonito cuando una persona expresa sus emociones en el servicio, amén. Uno dice, wow, qué apasionado está ese hermano o esa hermana, formidable, maravilloso. Pero a veces lamentablemente ese hermano o esa hermana está atemorizado o está Así es. atemorizada. A veces llega el fin de mes y esa persona pues no tiene para pagar la renta, no tiene para pagar posiblemente la factura o el bill de la luz, no tiene pues, para surtir la despensa, no tiene para pagar el pago de su carro o la aseguranza de su carro. Bueno, y esa persona se llena de temor, dice, bueno, pues ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? O sea, no están fluyendo las suficientes finanzas y esa persona pues se llena de temor y repercute en su mal humor, repercute en la familia, repercute en todas las áreas y ámbitos de su vida, amén. Entonces, Así es. el miedo, por lo tanto, no es malo y actúa a nuestro favor. Pero cuando es lo contrario, cuando es un miedo que nos lleva a desconfiar de Dios, pues lamentablemente sufrimos las consecuencias. Amén. Amén. Y de ese miedo estamos hablando, ese miedo que paraliza, ese miedo que nos mantiene estancados, que nos mantiene amedrentados e intimidados. Y es que a veces el miedo se apodera de las personas cuando tememos a que algo nos pueda pasar, ya sea a nosotros o a alguno de nuestros seres queridos. Por ejemplo, tener algún accidente en carro, pues yo creo que cuando pensamos en eso podemos tener miedo en nuestra vida. El temor a contraer alguna enfermedad, ¿verdad? Más en estos tiempos que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Que todos sabemos acerca del COVID-19. Como quizá ahorita no tanto, pero al principio era algo que atemorizaba a la gente, algo que la gente se preocupaba solamente el pensar que ella se pudiese enfermar o que algún miembro de la familia se pudiese enfermar o incluso morir, como pasó, ¿verdad? En muchas familias que perdieron algunos seres queridos, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, al miedo se apodera de las personas, el miedo que nos pueda pasar algo a nosotros o a los nuestros. El miedo también a los desastres naturales, cuando pasan cosas naturales, ¿verdad? Desastres y nos llenan de temor, nos llenan de pánico, porque quizá hayamos pasado alguna experiencia similar y pensar en otra cosa, pues nos atemoriza. El miedo a perder el trabajo, por lo que mencionabas hace un momento, los diferentes gastos, ¿verdad?, que tenemos que pagar en el mes. Y si no hay trabajo, si no hay empleo, si no hay fuente de ingresos, pues pensamos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer?
Aleluya. Entonces ahí es donde el miedo se apodera de nosotros, se apodera de nuestras vidas y no nos deja avanzar, no nos deja confiar en Dios. No podemos tener fe en el Señor, sino que el miedo se apodera de cada uno de nosotros. Dice, Amén. me disculpas, mira, dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice de esta manera: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Este versículo bíblico encaja exactamente en lo que estabas diciendo, de que cuando hay temor, de que cuando uno ama a Dios con todo su corazón, pues entonces, pues sí puede haber temor, pero el amor, la confianza que uno le tiene a Dios va sobre ese temor. Así es. Entonces, si usted, persona que está escuchando este programa y el amor de Dios no está en su corazón, no está en su vida, hoy es tiempo, ¿verdad? Que ese perfecto amor de Jesús, el perfecto amor de Dios, gobierne su corazón, gobierne su vida, para que ese temor que hay en usted pueda ser echado fuera y pueda ser libre y pueda vivir agradando a Dios. Y si nosotros ya conocemos a Dios, pues conocemos, ¿verdad?, qué es lo que tenemos que hacer. El amor de Dios, donde está el amor de Dios, no tiene por qué haber temor. Tenemos que reprenderlo, rechazarlo y confiar en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ok, miren, una de las maneras de combatir el miedo, pues es la fe, ¿no? Es la Así fe. es. Cuando uno tiene fe en uno mismo, que uno tiene fe en sus propias fuerzas, en su propio trabajo, en sus propios recursos, en los bienes que uno tiene, y todo eso falla, que los bienes se pierden, que las personas le fallan a uno, que el trabajo pues hasta cierto punto se pierde, que la salud se pierde y viene la enfermedad. Entonces, si uno no tiene fe, no tiene fe uno en Dios, pues el miedo nos va a cegar, el miedo nos va a llevar a hacer cosas lamentables. ¿Cuántas personas no han terminado quitándose la vida? ¿Cuántas Así es. personas no han terminado suicidándose? ¿Por qué razón? Porque el no tener fe en Dios pues los llevó a tener un miedo fóbico que los paralizó. El espíritu de miedo, hermanos, es como una prisión. Es como una prisión. No sé, amada persona que estás escuchando, si tú has estado en alguna prisión en alguna ocasión de tu vida, espero, en alguna etapa de tu vida, espero que no, porque estar de vacaciones en ese lugar pues no es muy recomendable. Entonces, cuando esa persona está prisionera, pues está limitada de la libertad, está limitada de estar con su familia, está limitada para trabajar, para desarrollarse en la sociedad, pero también está junto con él ahí, pues una serie de delincuentes, personas peligrosas. Entonces esa persona pues está prisionera, pero hay personas que mentalmente están prisioneros también. Hay personas, miren, yo he conocido personas que tienen miedo a salir de su casa, tienen miedo a ir a la tienda, o sea, al mercado a comprar algo, tienen miedo salir, tienen un miedo fóbico de que los vea la gente. Entonces, esas personas ya tienen una atadura muy fuerte de Satanás. Es más, hay personas que nunca se casan. Hay personas que nunca se casan porque tienen miedo a la responsabilidad. Dicen, no, pero si me llego a casar, ¿cómo voy a mantener a la familia? Y si la mujer come mucho, y si después cuando nazcan los hijos, y si llegan a comer como si me odiaran, ¿cómo le voy a hacer? Y empiezan a llenarse de miedo. Entonces, necesita la persona que tener fe en Dios. Y si tú eres una persona que no tiene fe en Dios, necesitas aceptar a Jesús como tu único y salvador personal, porque ahí es donde se va a empezar a desarrollar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y no es que las personas no tengan fe, muchas personas, les vuelvo a reiterar, tienen fe en su trabajo, tienen fe en sus amigos, tienen fe en sus bienes, tienen fe en todo eso, pero no tienen la fe canalizada en Dios, porque no han nacido de nuevo. Así que, ¿tú qué piensas de esto? Así es, y es que muchas veces el temor lo alimentamos nosotros mismos. Al no tener fe en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestro interior, ¿cómo se dice? Ese temor lo estamos alimentando y se acrecenta dentro de nosotros. Y eso me lleva a pensar en el relato que la palabra habla acerca de los discípulos cuando se encontraban en medio del mar.
estaban en el medio del mar y yo creo que todos conocemos la historia o la gran mayoría, cómo se levanta aquella tormenta fuerte, ¿verdad? Y los discípulos atemorizados, llenos de miedo, llenos de pavor por lo que estaba aconteciendo. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Que en eso viene Jesús andando sobre el mar, sobre las aguas, ¿verdad? Ahí viene Jesús tomando autoridad sobre la naturaleza. Ahí viene Jesús diciendo: yo soy el Dios Todopoderoso, diciendo: yo soy el creador de todas las cosas, yo tengo control de todas las cosas. ¿Y qué fue lo que los atemorizó a los discípulos? El ver alrededor, el ver que el viento soplaba, el ver que las olas se levantaban, el ver que la barca se tambaleaba y que quizás se iban a hundir, quizás se iban a ahogar o iban a morir. Eso quizás venía a sus mentes. Sin embargo, Jesús estaba cerca de ellos, venía hacia ellos, y si Jesús estaba ahí, nada de eso iba a pasar, ¿verdad? Entonces el miedo es lo que pasa cuando nosotros nos enfocamos en lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, de lo que está pasando. Si prendemos el televisor nos damos cuenta lo que está aconteciendo alrededor del mundo, lo que está aconteciendo, ¿verdad? Y aquí mismo, en nuestro alrededor, en el lugar donde vivimos, podemos escuchar noticias que quizás nos puedan atemorizar, cómo la violencia se ha acrecentado, cómo están pasando cosas. Entre más, ¿verdad? Podemos ver el pecado que está aumentando en la Biblia, así lo dice que pasaría en los últimos tiempos. Entonces es necesario rechazar todo temor, reprender todo temor para poder vivir siendo libres en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a ver cuáles son algunos de los temores más comunes de la humanidad, los temores que todos enfrentamos. ¿Nos puede decir el primero de ellos? Sí, pues el temor a lo desconocido. El temor a lo desconocido siempre va a causar temor en uno, y a veces en cosas pues que no son malas, Por ejemplo, cuando un niño termina el gestar y que va a ir, por ejemplo, a la primaria, ¿no? O que va a ir a la Miriam, que va a ir a la high school, pues se enfrenta a algo desconocido, ¿no? Y tiene temor. Por ejemplo, un trabajo nuevo, que uno va a agarrar un trabajo nuevo. Ese trabajo nuevo le ocasiona a uno hasta cierto punto temor, pero muchas veces el temor a lo desconocido, pues sí, nos causa temor de una manera que nos paraliza, y muchas veces nosotros desechamos las innovaciones. Y las innovaciones son buenas, las innovaciones ayudan, pero lamentablemente muchos de nosotros nos quedamos ya en lo cómodo, nos quedamos ya en lo conocido, nos quedamos ya en lo que hemos experimentado. ¿Por qué razón? Porque el temor a lo desconocido, pues hasta cierto punto nos paraliza o no nos deja avanzar. Entonces, ¿cuántas personas no han podido progresar económicamente, no han podido progresar ministerialmente, no han podido progresar familiarmente, no han podido progresar en muchas áreas y ámbitos de su vida por temor a lo desconocido? Porque sabían bien que si querían hacer algo, pues tenían que navegar en aguas desconocidas. Y eso pues ocasiona temor. Para hacer eso pues se necesita uno pedir la ayuda y la dirección de Dios para que a uno le ayude en su carácter. Otra El cosa. siguiente es el temor al fracaso. Quizá podemos pensar: Dios me está mandando que yo haga algo diferente, algo, como decías, a lo desconocido, algo nuevo. Pero como tengo temor, pues simplemente no lo realizo. Tengo temor a fracasar, a que si lo intento y no lo logro. ¿Qué es lo peor que puede pasar si lo intentamos? ¿Qué es lo peor que puede pasar si fracasamos? Pues lo que pueda pasar es que la gente nos critique, lo que pueda pasar es que el desánimo venga a nosotros, que nos expresen las burlas, ¿verdad?, de las personas, que sientan lástima quizá en nosotros. Sin embargo, la persona que no fracasa es porque realmente nunca lo intenta. Nunca intenta nada nuevo, nunca intenta nada diferente y nunca va a fracasar. Sin embargo, descubriremos que cuando nos arriesgamos a hacer las cosas, aun cuando fracasemos, nos damos cuenta que hemos vencido nuestros temores. Quizá fracasemos en lo que estemos haciendo, pero hemos vencido ese temor y nos hemos vuelto personas arriesgadas, decididas y valientes. Así que si Dios está llamando a hacer algo especial en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en cualquier ámbito de tu vida,
inténtalo, hazlo, no importa que fracases, no importa que lo vuelvas a intentar nuevamente, pero tú vencerás, ¿verdad? Tú vencerás los temores, tú vencerás lo que te quiere impedir realizar lo que Dios te está mandando que hagas, y serás una persona esforzada, serás una persona valiente, serás una persona arriesgada que corre riesgos y que no le tiene temor a nada. Creo que es muy importante, ¿verdad? Muchas cosas no hemos realizado por miedo a fracasar. Hay mucho pueblo de Dios que no ha intentado grandes cosas por temor a fracasar. Hay mucha gente que no conoce a Dios y que no hace nada nuevo por temor a fracasar. Entonces, yo creo que esa es la palabra para nosotros en este tiempo. Otro de los temores más comunes que la gente enfrenta es el temor a la muerte. Y se muere mi esposo, ¿qué va a pasar? Si se muere mi hijo, si se muere X persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Sin embargo, la palabra nos dice que Jesús venció la muerte. Y si Jesús, así como Jesús venció la muerte, nosotros también la vamos a vencer, ¿verdad? Porque la palabra dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Si vivimos en esta tierra, vivimos para el Señor, y si morimos y el Señor nos lleva, pues somos del Señor igualmente. Así que no tenemos que temer. Si estamos en Cristo, no tenemos que temer a la muerte, porque la muerte es un paso solamente para estar en la presencia de Dios. Y si tú todavía no conoces a Cristo en tu corazón, si tú lo has aceptado en tu vida, es necesario que lo aceptes para cuando venga el tiempo que nos toque partir de esta tierra, estés preparado, estés listo, amén, para irte a la presencia del Señor. Aleluya. Amén, así es. Entonces, miren, sí, muchos cristianos le tienen miedo a la muerte, ¿no? De una manera fóbica, pero pues es natural eso, ¿no? Pero no de una manera fóbica. Pues ahora con el COVID-19 estuve a punto también yo de morir, ¿no? La miré muy cerquita, y pues muchas personas conocidas fallecieron en esta temporada, ministros, o sea, pastores, amigos, en fin, muchas personas partieron con el Señor en este tiempo. Y su servidor pues también estuvo a punto. Entonces, hasta cierto punto pues sí, da temor a lo desconocido, porque la muerte es algo desconocido, es algo que no hemos experimentado. Hemos muerto al pecado, sí es cierto, cuando nos convertimos al Señor, pero no hemos muerto físicamente, de manera que es un paso desconocido que tenemos que dar, y es obvio que causa temor, por más pintado o más guapo, como dicen los puertorriqueños, o más valiente que sea uno. De la muerte pues da temor, amén. Pero quiero decirles, amados hermanos, que la muerte es el pasaporte para llegar con el Señor. Si Jesucristo no viene y nosotros morimos, entonces ese es el medio para estar con el Señor. A menos que Jesucristo venga cuando nosotros estemos con vida, pues entonces vamos a evitar la muerte, porque vamos a ser transformados, amén. En un abrir y cerrar los ojos, pues vamos a ser arrebatados por el Señor. Entonces, pero de la otra manera, pues es la muerte, amén. Entonces las personas con miedo, hermanos, también que le tienen miedo a la muerte o a cualquier cosa, pues salen corriendo ante las dificultades o problemas de la vida, amén. No afrontan los problemas de la vida, no los afrontan, se refugian. La mayoría de las personas que están atemorizadas, que le tienen miedo a la vida, tienen que buscar sustitutos para vivir. Y un sustituto para vivir es el alcohol, otro sustituto para vivir de la persona atemorizada es la droga, otro sustituto para que una persona atemorizada viva, pues es el cigarrillo, es una vida promiscua, es también un trabajo compulsivo. Bueno, son tantas cosas, amén, que las personas atemorizadas hacen para buscar sustitutos para poder vivir. Las personas con miedo suelen proponerse logros en la vida, los cuales nunca realizan o dejan a la mitad del camino sin finalizar. Por lo regular, las personas que están atemorizadas nunca terminan sus metas, se ponen grandes metas o metas que a otras personas se les hacen formidables, maravillosas, pero de repente pasa el tiempo y uno dice, pero ¿qué pasó con esta persona? Tan bonita visión, tan bonitas metas que tenía, no las terminó. ¿Por qué razón? Porque era una persona atemorizada. Vamos a ver los siguientes pasos que nos ayudarán a derrotar al temor, porque el propósito de esta enseñanza es
indicarte bajo la guianza, la dirección del Espíritu Santo, los pasos que te ayudarán a derrotar el temor que te está bloqueando, a derrotar el temor que te tiene imposibilitado en muchas áreas de tu vida, a derrotar el temor que no ha dejado que tú proliferes en tu ministerio, en tu familia, en tu trabajo, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, ¿cuál paso sería bueno decirle aquí a nuestros amados oyentes? Bueno, el primer paso que podemos dar ante el temor es enfrentar tus miedos con la palabra de Dios. Si tienes miedo, si tienes temor en tu vida, hay que enfrentarlos con la palabra de Dios. Hay que ir a la palabra y ver qué es lo que dice la palabra que me va a dar fuerza y fortaleza para vencer ese temor. La palabra dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo. Donde dice todo, ahí no queda nada fuera. Todo lo que tú logres hacer, lo que quieras hacer para Cristo, lo nuevo que quieras emprender, lo nuevo que quieras hacer para el Señor, todo lo puedes lograr. El salmista hablaba y decía, yo busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, aquí está otra de las claves, ¿verdad? ¿Tienes temor? Busca a Dios. ¿Tienes temor? Ve a Dios. Ve a Dios y Él quitará todos los temores que haya en tu vida, todo aquello que te está paralizando, que te está bloqueando, que te está impidiendo continuar hacia adelante, será echado fuera en el nombre del Señor y tú podrás vivir una vida victoriosa y libre del temor. El siguiente es somete tus pensamientos a Dios, porque es cuando los pensamientos invaden nuestra mente, pensamientos de derrota, pensamientos de temor vienen a nuestra mente y nos invaden, pues no podemos, ¿verdad?, hacer las cosas para Dios. Dice en Proverbios 10:24, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Hay temores que nosotros inventamos en nuestra mente solamente, que están aquí y que los estamos alimentando. Es necesario someter nuestros pensamientos a Dios. Vienen pensamientos de temor, vienen pensamientos de miedo a nuestra mente. Pues escudriñemos, ¿verdad?, qué es lo que estamos pensando y sometamos todo pensamiento a la palabra del Señor, que es la que trae paz, que es la que trae confianza, que es la que trae esperanza, que es la que nos da fe, y el temor, ¿verdad?, saldrá de nuestras vidas. ¿Qué es? Amén. Bueno, también necesitamos guardar nuestra fe en medio del temor. O sea, aquí el detalle no es que uno nunca va a tener temor. Por supuesto que uno va a tener temor, pero tenemos que hacer que nuestra fe prevalezca en medio del temor. El miedo tiende siempre a paralizarnos, ya lo he dicho, ¿no?, en todas las áreas de nuestra y ámbitos de nuestra vida. ¿Ustedes creen que cuando David enfrentó al gigante no tuvo miedo? Pues David era un joven y no estaba impuesto a pelear de la manera como peleaba Goliat. Goliat era un gigante descomunal, creo que medía en metros, creo que medía, le faltaban como 8 centímetros para 8 centímetros y medio, creo, para pegarle a los 3 metros, imagínense. Era un gigante tremendo. Entonces, estoy seguro que David hasta cierto punto, pues, sintió temor, tuvo temor cuando miró a este gigante, pero su confianza, su fe en el Señor prevaleció sobre su temor. O Moisés, ¿ustedes creen que no tuvo miedo cuando Dios lo mandó a que sacara al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, de la nación de Egipto? Por supuesto que tuvo temor, puso un sinfín de excusas, no puedo, soy tartamudo, esto, lo otro, aquello, y bueno, hasta que Dios lo convenció, ¿no?, para que fuera para que fuera el libertador de su pueblo. Amén. Entonces, podemos ver que estos hombres experimentaron el temor. Quizás, y lo más seguro es que sí, que Jesús también tuvo temor al saber cuánto iba a sufrir en la cruz del Calvario. Y de hecho, cuando él estaba orando, que estaba preocupado porque él iba a ser crucificado en la cruz del Calvario, él sabía, ¿no? Él sabía que sus manos iban a ser atravesadas con cruentos
clavos, y no nada más sus manos, sino que también sus pies. Él sabía que una corona de espinas le iba a ser puesta en la cabeza. Él sabía bien que le iban a arrancar la barba. Él sabía bien que le iban a desnudar públicamente. Él sabía bien que lo iban a ridiculizar. Bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, Jesús, aunque era 100% Dios, también era 100% humano. Y en la humanidad de Jesús, pues, había hasta cierto punto cierta angustia, cierto temor, y eso lo podemos ver cuando él estaba orando. Sí, sí. Él decía, Padre, si te es posible, pasa de mí este trago amargo, pues esta copa amarga, pero no como yo quiero, sino como tú quieres, como es tu voluntad. Es lo que decía Jesús hasta cierto punto, hermano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el miedo es parte de la naturaleza humana, pero no por eso nos quedaremos debajo de la carne, esperando pues que el miedo nos destruya, que el miedo nos paralice, que el miedo nos consuma. Tenemos que poner el miedo en las manos de Dios. ¿Cuántas personas tienen miedo, por ejemplo, iniciar una relación con su familia? Hay padres ásperos que siempre trataron mal a su esposa, que siempre trataron mal a sus hijos, y quieren iniciar una relación con su esposa, con sus hijos, de una manera diferente ahora que están en la iglesia, pero tienen temor de llegar y darle un abrazo a su esposa, darle un abrazo a su hijo, a su hija. Tienen temor de convivir con ellos. Bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces nosotros, hermanos, debemos movernos de nuestro sitio, a pesar de que la mente y el cuerpo digan lo contrario. A eso es lo que nosotros llamamos fe, amén. Tenemos que actuar por fe. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice de esta manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que si nosotros tenemos fe, hermanos, en el Señor, debemos echar fuera todo temor, amén. Debemos poner en las manos de Dios todo temor. Amén. Ya para terminar, voy a contarles acerca de una ilustración. Cuenta una ilustración que los indios americanos tenían una práctica única de entrenar a sus guerreros jóvenes. Y era que en la noche del cumpleaños número 13, después de enseñarlo a pescar y a cazar, lo pasaban por una prueba final. Y esta prueba consistía, con la aprobación de sus padres, lógicamente, en llevarlo a un bosque por la noche y que pasara ahí toda la noche solo. Era vendado, era llevado a ese lugar. Ese joven nunca había estado lejos de su hogar, lejos de sus padres, pero esa noche tenía que ser llevado al cumplir 13 años adentro del bosque, vendado. Y cuando llegaban a ese bosque y él se quitaba la venda, el joven de 13 años se quitaba la venda, pues podía ver, ¿verdad?, la oscuridad. Ahí el miedo se apoderaba de él de una manera poderosa, de una manera terrorífica, podríamos decir, que tenía temor, y cualquier movimiento que él miraba, cualquier ruido que él escuchaba, pensaba que era un animal que lo iba a devorar, que lo iba a matar. Ese era el temor que pasaba toda la noche. Y cuando amanecía, cuando salía el sol y la mañana, pues ya amanecía, ¿verdad?, el día, y que podía contemplar las flores, el campo, podía contemplar la luz del sol, el paisaje era hermoso, era maravilloso. ¿Y cuál era su sorpresa? Que a tan solamente unos metros donde él se encontraba, había una figura de un hombre armado con flecha y arco. Ese hombre era su padre, que estaba cerca de él. Aleluya. Y obviamente, ¿verdad?, cualquier peligro que su hijo corriera, cualquier cosa que él, ¿verdad?, tuviera, estaba listo para defenderlo de todo animal feroz, para defenderlo de todo lo que lo pudiera causar daño. Entonces, si este joven hubiera sabido que su padre estaba a unos cuantos metros de él, no hubiera tenido ese miedo terrorífico, ese pánico que tuvo esa noche, pero era una prueba que ellos hacían a esos jóvenes guerreros. Así es Dios con nosotros, hermanos. Por más pruebas duras que estemos pasando, por más temor que tengamos, ¿verdad?, que en nuestras vidas, a causa de las aflicciones, a causa de los problemas, a causa de las diferentes circunstancias que enfrentamos día con día, Dios está con nosotros. Realmente no lo podemos ver, como este padre, ¿verdad?, que el hijo no podía verlo, pero él estaba ahí armado y listo. El Señor está con nosotros como poderoso gigante, y Él no nos dejará
Él no nos abandonará, Él no nos dejará a la deriva, sino que está ahí para guardarnos, para defendernos, para protegernos, para librarnos de todo mal. Aleluya. Así que no hay por qué temer, no hay razón para temer. Nuestra confianza y nuestra fe debe de estar depositada en aquel que todo lo puede. Amén. En el Todopoderoso, en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Y pues vamos a orar por ti, amada persona que estás mirando este video, para que Dios te ayude, amén, para que Dios te ayude a salir de esa, pues de esa crisis, de esa atadura de temor que ha destruido tu vida, ¿no? Que ha destruido tu vida hasta este momento, pero no más, no más. Llegó el momento de que seas libre. Llegó el momento de que seas libre, amén. Vamos a orar por ti, vamos a orar para que el Señor te ayude completamente a ser libre. Amén. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, te estamos pidiendo por esa persona, Señor, que está atada en el temor, que ha sido maniatada por el temor, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que en esta hora esa atadura satánica sea erradicada, sea echada fuera de su vida, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Dios mío, ese temor de que tiene esa persona de la muerte, Señor, es echado fuera en el nombre de Jesús. Ese temor que tiene esa ama de casa, de que su esposo pueda morir en un accidente, de que su hijo pueda morir en el transcurso de que vaya a la escuela, te pido que sea echado fuera en el nombre de Jesús. Ese temor que tiene esa persona de morir por el COVID-19 es echado fuera en el nombre de Jesús. Esa persona que tiene temor de que le den un diagnóstico de cáncer en esta hora es echado fuera en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, esas vidas fortalecidas en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, ese temor de ese padre que tiene temor de fracasar como padre, o de esa madre que tiene miedo de fracasar como madre, de ese hijo que tiene miedo de fracasar como hijo. En esta hora esas ataduras son rotas en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Ahora, amada persona, pues mira, quiero hacerte una cordial invitación para, si vives por aquí en Mesa, Arizona, o en ciudades en derredor y no tienes un lugar donde congregarte, mira, ahí en la pantalla se está apareciendo la dirección de la iglesia donde nos congregamos. Ahí estás mirando la dirección en este momento, los días de servicio. Si tú quieres acompañarnos, donde vas a escuchar una palabra, donde quizás no vayas a salir brincando de gusto, no vayas a salir brincando de gusto de la iglesia, pero sí vas a salir exhortado, sí vas a salir hasta cierto punto bien edificado, y vas a salir con la confianza de que Dios habló a tu vida y que trajo una solución a tu problema ahí, amén, y vas a ser bendecido. Así que, amada persona, pues el Señor te bendiga, te guarde, y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga y te guarde. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Bendiciones. Amén.